Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Adrián. Hola Jordi, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. A ti por aceptar la invitación. Oye, estamos en la presentación de tu último libro que lleva un título muy sugerente, como es el de Jabba Dabadoo, la animación ilimitada de Hanna-Barbera. Es un libro dedicado a la productora de Hanna-Barbera y que ahora veremos en la explicación cómo haces este guiño al concepto de animación ilimitada como una de las características por la cual de forma peyorativa se habla de este dúo creativo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, hay que valorar el hecho de que publiques este tercer libro dentro de Diablo Ediciones, después del el primer libro que dedicaste a la productora Adman con el título de Bien hecho Gromit, 40 años de Arman Animation, y tu segundo libro en Diablo Ediciones, que fue el de Animando lo Imposible, los orígenes de la animación stop motion, 1899-1945. También tienes más artículos publicados y otros libros relacionados con esta actividad de divulgación y de investigación de la historia del cine de animación y de la cual también eres docente de la Universidad Politécnica de Valencia y que hay que enmarcar estos tres libros, este libro que estamos presentando hoy, dentro de la colección de cultura popular de Diablo Ediciones. Es una colección que la editorial, al mando a los mandos de Lorenzo Pascual, es una colección que dedica a la divulgación de diferentes ámbitos de la cultura popular, como es la música, el cine, la televisión, los cromos, etcétera, y que en este caso se centra específicamente al trabajo de una productora absolutamente fundamental en el ámbito de las series animadas de televisión, pero también en el cine en general. Hay que decir que una cosa que yo que he leído y he presentado tantos libros de esta colección, hay que decir que me parece como si se estuviera diseñando sin querer una especie de universo diablo, porque hay muchos libros que están interconectados entre sí o que hay trozos que aparecen en diferentes libros. En el tuyo se habla de la serie animada de los Adams que hemos visto también en otra presentación de un libro que se ha publicado recientemente, y también la conexión que tienes con un libro también fundamental de historia de la animación, como es el libro de la doctora María Lorenzo, también de la Politécnica de Valencia, un libro que se tituló en su día como la imagen animada, una historia imprescindible, ¿no? En este marco hay que situar un libro también con las características editoriales de la colección, como son el hecho de que esté acompañado de numerosas fotografías, ilustraciones que complementan muy bien el texto y que nos sirve de acompañamiento para situarnos, ¿no? Hay que decir que tu libro nos sitúa históricamente en un recuerdo nostálgico de las series y las películas que hemos visto a lo largo de nuestra vida. Yo soy un poco o bastante mayor que tú, pero bueno, la cuestión es que al final con las reposiciones en cine y televisión, pues nos permite con tu libro poner en orden cronológico en qué momento sucedieron las cosas y por qué sucedieron, y se entiende mucho mejor contextualizándolas en su momento. Aunque hay que decir que también me gusta tu perfil porque se parece mucho al mío, hay que decir que tú en realidad eres ingeniero de caminos, canales y puertos, y que esto es como una actividad paralela a tu actividad profesional principal, y que en tu tiempo libre como hobby te dedicas a la investigación y la divulgación en este caso, de la historia del cine de animación, ¿no? Eh, Como decía, que tu libro me ha permitido, de forma muy amena y divulgativa, me ha permitido situar estas producciones que me recuerdan a la niñez y que he podido disfrutar, pero que a la vez con tu libro me ha permitido situarme prácticamente en paralelo a lo que le pasaba a esta distribuidora, a esta productora de Hanna-Barbera, en paralelo a lo que le estaba pasando realmente a la historia del cine y la televisión durante el siglo XX, y que para empezar y situándonos en una fecha concreta, hay que decir que los dos protagonistas, que es William Hanna y Joseph Barbera,
y digo Barberá con acento como si fuera catalán. Hanna-Barbera y Joseph Barbera nacieron respectivamente en 1910 y 1911 y por lo tanto y murieron con más de 90 años, con lo cual el siglo, la historia suya es prácticamente la historia del cine y la televisión en el siglo XX. Y esta primera pregunta que te quería hacer es que nos puedas situar de quiénes son estos dos personajes y cómo se encuentran y cómo acaban creando esta empresa de Hanna-Barbera. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la alucinante presentación que has hecho, Jordi. Vamos, te sabes el currículum mejor que mis padres, con lo cual, bueno, es un gustazo. Y luego, aparte que eso, estoy muy de acuerdo en todo eso del universo Diablo. De hecho, fíjate que linkas un poco mi libro con el de María Lorenzo, con lo cual me hace una ilusión tremenda, porque aparte es una gran amiga mía y una profesional como la copa de un pino, que es una total referencia para mí, es ahora mismo la directora de mi proyecto de doctorado que estoy haciendo en la Universidad Politécnica de Valencia, con lo cual vamos, qué bien que la saques a la palestra, vamos, porque está genial. Y luego, bueno, respondiendo a tu pregunta, Jordi, pues bueno, William Hanna y Joseph Barbera, pues sí, o sea, aunque parezca que trabajaron juntos toda la vida, no, hubo una parte de su vida dentro de siendo jóvenes que trabajaron cada uno por su cuenta, bueno, que por un lado estaba Josep Barbera, que bueno, que venía de una familia italoamericana, de emigrantes italianos que se hospedan, vamos, que cogen su vivienda en el Little Italy de Nueva York. Y de paso decimos que el mito de que Josep Barbera era catalán, que no es así. Bueno, el mito que hay de que Hanna-Barbera no es una señora de Valencia ni nada por el estilo. Exactamente. Eso nada, no, eso no es. Lo he investigado, pero no, me parece que no. Que no. Que no ha habido suerte. No nos podemos apuntar ese tanto. Y nada, como decía, pues Josep Barbera empezó trabajando bueno, dentro de la banca, como asistente de banca bueno, pues aparte de eso, pues él tenía mucha facilidad para el dibujo, es algo que le gustaba desde que iba al colegio. Y bueno, pues siempre estaba haciendo caricaturas de compañeros del trabajo y mandando chistes gráficos a diferentes publicaciones y tal. Y bueno, pues cuando llegó el crack del 29, pues él se dio cuenta que bueno, pues por ahí tenía otra vía de escape, no solo la vía del banco, de crecer profesionalmente dentro del banco, sino que bueno, dentro de esa pasión que tenía por el dibujo, pues también podía darle cierta capacidad de crecer profesionalmente en un momento en el que, claro, la economía estadounidense pues estaba en ruinas prácticamente. Bueno, es que Y lo que te decía hace un momento de hacer el paralelismo con la historia real del país, claro, Josep Barbera nació en 1911, con lo cual en el crack del 29, que él trabajaba en un banco como auxiliar administrativo, él tiene 18 años y ve que aquello se está hundiendo y ve que en cambio la industria del cine está floreciente y que puede ser un cambio de algo que le guste realmente y que le suponga una pasión más allá de los conflictos que vive en el banco en el día a día, ¿no? totalmente, totalmente. Además le gustaba mucho el cine y bueno, en aquella época pues estaba completamente prendado como casi toda la sociedad estadounidense y de todas las partes del mundo de los cortometrajes de las Silly Symphony de Walt Disney, que fueron una revolución Ah. absoluta. Y bueno, viendo aquello pues dijo, yo quiero intentarlo por allí. Allí en Nueva York pues consiguió trabajo dentro de uno de los estudios que había en la City, que era los estudios de Van Buren, y empezó trabajando curiosamente en una serie de animación de dos personajes que eran humanos, que se llamaban Tom y Jerry, que nada tendrían que ver con el gato y el ratón de los que hablaremos un poco más adelante. Y bueno, de ahí pasó al estudio de Paul Terry, de los Terry Toons,
pero bueno, las condiciones allí de trabajo, pues él se veía bastante cortado, con las alas bastante cortadas, él tenía una imaginación desbordante, bueno, presentaba proyectos a Paul Terry, pero Paul Terry no le hacía mucho caso. Entonces, bueno, cuando se enteró de que en Los Ángeles la Metro Goldwyn Mayer estaba buscando animadores y les estaba pagando muy bien porque quería montar un departamento de animación muy potente, pues él cogió el petate y se fue para Los Ángeles. Allí se encontró con un compañero de trabajo con el que hizo rápidamente buenas migas, que era William Hanna, que William Hanna era de allí, era de Los Ángeles, y que bueno, que él venía de trabajar en la construcción con su padre. Bueno, también le encantaba el dibujo, el cine le alucinaba. Y bueno, Me hace gracia porque en el libro dices que el trabajo físico no le iba mucho. no, de hecho veía eso, que podía tener accidentes de trabajo y que no le molaba, o sea, prefería una vida más tranquila dentro de un estudio. Sí. Entonces, cuando le surge la oportunidad, lo comentó entre sus amigos y demás, y cuando le llega a uno de ellos la oída de que están buscando gente en un estudio, aunque él no tiene ninguna experiencia, pues se mete a trabajar como conserje dentro de ese estudio del departamento de animación de la Metro, y bueno, poco a poco pues va escalando puestos, ¿no? Pasa de conserje a un puesto que había antes dentro del departamento de dibujos animados, que era el de lavador de acetatos, que los acetatos se reutilizaban pues varias veces, o sea, no había el concepto que hay Sí. ahora de atesorar pues, el Originales. trabajo. Exactamente. Esto Y es una pena porque, digamos, para ahorrar dinero, borraban los acetatos y los volvían a aprovechar. Y eso quiere correcto, decir que se han perdido originales muy valiosos durante todo el inicio de la primera mitad del siglo XX. Todo eso prácticamente se ha perdido. totalmente, sí, sí. O con lo que sacaban dinero entonces era con las películas como tal. Es ahí donde se conocen, en Metro Goldwyn Mayer. William Hanna pues también empieza llega a ser animador, y Josep Barbera pues es una persona pues que tiene, como decía, pues una imaginación desbordante. Y bueno, pues es el creador más de los guiones y demás dentro del estudio de la Metro, cuando están juntos. Y bueno, pues ahí ya empiezan a hacer cortometrajes del estudio. El estudio empieza haciendo cortos de una serie basada en unas tiras de prensa del Capitán y los niños. Que bueno, que realmente pues la traslación de esas tiras a la animación pues es bastante frustrante para todos los trabajadores. Y bueno, pues empiezan a surgir tensiones y ganas dentro de los propios trabajadores, pues por crear sus propios otros personajes y alejarse del encorsetamiento que les supone pues estar basados en unas tiras de periódico, vamos, en personajes de unas tiras de periódico. Es así como crean a Tom y Jerry, William Hanna y Joseph Barbera. Pero Y bueno, perdona, es que hay un análisis en tu libro que me parece muy interesante que dices que no es tan fácil que una tira de prensa, de cómic, que triunfa en prensa, pasar la animación puede que no resulte sea, digamos, tan fácil ni tan atractivo. Entonces ellos lo que hacen es pensar algo ya pensado para la animación, ¿no? Y correcto, también eso hay otra es. cosa que me parece muy interesante y es que aquí es cuando de forma casi al azar se convierten en un dúo creativo, en una pareja creativa y que ya duró esto más de 60 años. Pero una cosa muy curiosa es que ellos insistían muchísimo de que no eran amigos, que eran compañeros de trabajo, pero que no tenían Uh-huh. nada más en común. Y que como compañeros de trabajo se complementaban muy bien y trabajaban muy bien juntos, pero que no eran amigos, que no sé exactamente qué quiere decir eso, pero me parece muy sorprendente lo que explicas en el libro. Sí, 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 total. Bueno, ellos lo han dicho, lo dijeron por activa y por pasiva Sí, en gran cantidad de entrevistas. Y bueno, es así. O sea, ellos luego el tiempo libre que tenían no lo pasaban juntos. O sea, aunque prácticamente todo su día lo pasaban en el estudio, tanto en la Metro Goldwyn Mayer como luego cuando forman
su propia empresa, pero luego cada uno pues tenía aficiones diferentes. William Hanna era un hombre de la naturaleza, había sido Boy Scout y le gustaba ir a pescar y la vida tranquila, más Sí, familiar sí, y y tenía el rancho al final, sí que estaba... total. Y luego Joseph Barbera, por otro lado, pues le gustaba más, todo más el estilo celebrity de Hollywood casi, pues ir de fiestas, ir, bueno, tuvo varias mujeres, tal, bueno, pues yo qué sé, como que eran muy diferentes en ese sentido, ¿no? Sí. Pero bueno, se complementaban, ya te digo, muy bien, ya no solo en el propio trabajo de animación dentro de Metro Goldwyn Mayer, pues William Hanna era increíble dentro de lo que es el timing, el ajustar perfectamente pues todos los gags, todos los chistes visuales, todos funcionaban a la perfección porque era un hombre que medía los fotogramas que hacían falta perfectamente, Sí. casi sin necesidad de metrónomo, con lo cual entre eso y los guiones de Joseph Barbera, pues funcionaban a las mil maravillas. Es Los que cortometrajes. tú explicas que son gags muy contundentes desde un punto de vista de acción, ¿no? Es decir, que todos son los lipstick, ¿no? Que dices que son todos muy, muy rápidos y muy ¿no? De caerse, de golpes, Sí, etcétera, sí, ¿no? sí, muy, muy influenciadas por el cine mudo, claro, claro. De hecho, bueno, todos los cortometrajes no tienen diálogo y que beben, pues eso, mucho del tortazo, vamos, y Sí. del golpe y porrazo, vamos, que no me salía. Sí, sí, del propio slapstick completamente y bueno, siguen siendo tremendos. O sea, son cortometrajes. Estamos hablando de principios de los años 30 porque hablamos de cortos, pero son cortos que se van a proyectar en el cine, en salas de cine. Sí, 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 claro. En aquella época los cortos, la industria del cortometraje tenía muchísimo peso dentro de lo que es el cine. O sea, la Sí. gente iba al cine a ver un cortometraje y luego un largometraje que iban acompañados y que bueno, que suponía mucho, daba bastante dinero. Había gente que iba directamente a ver los cortos más que la propia película. Sí. Algo que es una También cosa que una cosa sabes. que explicas en el libro y que no, yo no era consciente de que muchas veces los exhibidores no sabían qué corto iban a pasar la semana siguiente. O sea, tenían que confiar en que les llegaría algo que fuera de gran calidad, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que estamos hablando en un contexto, al cabo de poco tiempo empiezan también los Oscars, también hay Oscars a los cortos que suele dar relevancia. Y ahora estamos, me decías, te acordaba antes cuando me decías que definen lo que después conoceríamos como Tom y Jerry, ¿no? Que es lo que les da esa popularidad durante casi dos décadas, ¿no? Ujú. Sí, 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 hacen un cortometraje que es Push Get the Boot, que bueno, que es con el que consiguen el primer Oscar y que bueno, con ese rompen con la hegemonía que hasta entonces había tenido Walt Disney en esa categoría de los premios de la Academia de Hollywood. Y a partir de entonces, pues raro es el año que no están nominados o ganan con un cortometraje Sí. de Tom y Jerry en la siguiente década. O sea, toda una década o incluso un poco más. Bueno, Y sí, un dato impresionante para mí porque dices que hicieron 114 cortos de Tom y Jerry. sí, 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 Seguramente los hemos visto todos y más de una vez, pero que son números impresionantes en 18 años, ¿no? sí, 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 es una Y cantidad. muchos nominados y muchos premiados, ¿no? Ujú. Sí, 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 muchísimos, sí, sí. O sea, consiguen eso, poner a los personajes como figuras arriba del todo de la cultura pop estadounidense. Vamos, al mismo nivel que Mickey o que había tenido Popeye antes o el gato Félix. O sea, se convierten en grandes iconos del dibujo animado imperecederos, vamos, desde entonces hasta la actualidad. Ujú. Entonces, lo que decíamos hace un momento de que la historia de ellos es la historia del cine. Aquí se produce un fenómeno muy interesante a principios de los años 50 y es que los distribuidores quieren decidir si pasan o no el corto y luego hay una solución en muchos países del mundo en que se decide hacer un pase doble de dos películas y para atraer más al público y que se sientan como más, digamos que están aprovechando más el dinero que están pagando de la entrada y que poner corto antes de las películas les reduce el número de pases.
y eso les cambia completamente el modelo de negocio a estas productoras de cortos que de pronto se encuentran que los cines no quieren pagar por exhibir esos cortos, ¿no? Sí, además eso que antes como que tenían el control las productoras, como bien dice Jordi, de que te enviaban el corto que ellos quisieran y ya está. Incluso, o sea, no, algunos exhibidores lo que querían es poner otros cortos que no fueran el que le mandaba la exhibidora, o sea, la productora con el largometraje. Y eso antes pues era complicado. Ahora, cuando cambia el paradigma en los años 50, pues sí, se encuentran muchos estudios, cierran directamente sus puertas y otros pues se dedican a economizar al máximo posible. O sea, Metro Goldwyn Mayer lo que empieza a hacer es todo el catálogo de cortometrajes que ha venido desarrollando desde principios de los años 30 hasta la fecha, pues se dedica a ese stock que tiene, ese gran stock, a volverlos a enviar como si fueran nuevos y bueno, una nueva generación de espectadores pues va a ver esos cortometrajes que a ellos les vuelve a dar dinero y no les supone ningún coste. Y luego, por otro lado, pues reducen el presupuesto de cada uno de los cortometrajes pues más de la mitad. Claro. Entonces, bueno, en aquel momento, pues William Hanna y Josep Barbera siguen al frente del departamento de animación y tienen que empezar a buscar soluciones. Ya se va notando que la animación es menos pulida, que empiezan a simplificar los fondos, bueno, que en definitiva, pues eso, tienen que ahorrar como puedan en todos los cortometrajes. Pero aún Sí, sí. así, pese a eso, al final Metro Goldwyn Mayer acaba echando el cierre al departamento de Sí, sí, animación. sí, sí, sí. Bueno, es una época muy interesante que yo creo que lo explicas muy bien. Hay huelgas, hay follón, hay reivindicaciones sindicales, pero hay un tema fundamental que me parece apasionante, que es que en el año 57 los despiden a los dos. Es decir, en el año 57 quiere decir que estamos hablando de dos personas muy importantes y muy famosas en el sector que con 47 años se van a la calle. Uh -huh. Están en la calle. Y esto a mí me parece absolutamente el sueño americano, ¿no? Es decir, de reinventarse y decir, vamos a aprovechar y montamos nuestra propia empresa, pero no para hacer lo mismo, sino para adaptarse a la situación del momento. Y que si el cine no quería proyectar los cortos, de pronto aparece la televisión que sí que puede no solamente proyectar cortos, sino proyectar series, con lo cual daría continuidad durante más tiempo, digamos, proyectando en las pantallas de televisión, ¿no? Sí, es correcto. De hecho, claro, en los años 50 lo que pasa también con los cines, las tocadas se la da precisamente la televisión. Antes de elegir a este medio de masas como su principal enemigo, pues como bien dice William Hanna y Josep Barbera, lo que fundan es un estudio, el estudio Hanna-Barbera, ya se unen completamente a nivel empresarial y se vuelven empresarios. Eh, para dedicarse por entero a hacer series de animación para la televisión, algo que hasta la fecha pues habían hecho Muy, muy poco, ¿no? muy poca gente se había atrevido a hacerlo y de hecho de una forma incluso mucho más limitada de lo que luego se acabó achacando a William Hanna. O sea, Sí. no sé, Crusader Rabbit, que es la primera serie de animación de la historia, es realmente ilustraciones que van cambiando cada X segundos con una locución detrás, pero Sí. no está prácticamente nada animado. Vamos a situar los que nos estén escuchando porque yo creo que es muy interesante. Ellos montan su propia productora, pueden fichar a antiguos compañeros suyos que han quedado como todos en el paro, pueden vender ideas a las tres cadenas principales americanas, pero lo que les pagan por episodio es muy poco, con lo cual tienen que reducir los costes lo máximo posible. Y ahí es donde aparece el concepto de lo que se denomina animación limitada. Y, explícanos qué es la animación limitada. Bueno, ellos se referían a ella como animación planificada, más bien. Y era, bueno, pues intentar economizar al máximo posible todo lo referente a la animación. O sea, por un lado, cuando hacían que un personaje caminara, pues era un ciclo de 8 dibujos o menos.
que se repetían una y otra vez, y ese ciclo, por ejemplo, no solo se reutilizaba dentro de ese capítulo, sino que se podía En el futuro, reutilizar ¿no? en cualquier otro capítulo de la serie. Por eso los personajes de Hanna-Barbera nunca tienen sombra proyectada sobre el escenario, porque Muy así bien, da igual donde les dé la luz, que se claro. por donde esté el foco de luz, que se puede utilizar en cualquier escenario. Bueno, y Entonces, me ha al gustado tener, mucho una cosa que yo no me había dado cuenta, que tú dices en tu libro, que los personajes llevan siempre una pajarita, un pañuelo o alguna cosa en el cuello, para que sea fácil separar los dibujos de las cabezas de los cuerpos y así aprovechar los dibujos e ir cambiándolos en función de lo que necesiten. Y luego también muchos primeros planos en que solo tienen que modificar la boca y el resto es lo mismo siempre, ¿no? Y eso me parece fabuloso, ¿no? los diseños de los personajes son una pasada. O sea, a nivel de los años 50, Ed Benedict, sobre todo, que era uno de los principales creadores diseñadores de personajes del estudio, pues la verdad es que tenía muy en cuenta todo esto de la animación planificada y bueno, los hacía, pues como bien dices, por piezas, para poder poder despiezarlos y poder animar por encima, pues eso, si solamente movían la boca, pues hago que tengan un poco de perilla o lo que sea, como tengo yo, por ejemplo, y solamente se animaría pues esta parte. Todo Claro, lo demás sería un dibujo fijo que queda ahí claro. y solo se mueve la boca. Bueno, O si y no solo el dibujo, sino que también explicas que luego los sonidos, hacer un banco de sonidos. A mí me parece un concepto de industrialización del arte absolutamente maravilloso. La forma en que lo explicas me parece fantástico para poder simplemente hacer más minutos de entretenimiento. Sí, sí, y economizar también, porque al final, claro, los bancos de sonido, pues había que pagar por ello. Pues ellos dicen, no, no, pues vamos a crear nuestra propio catálogo de sonidos que funcionan tan bien que todavía se utilizan, fíjate, Jordi, en algunas producciones actuales. Bueno, también se codean de grandes músicos que componen, bueno, Hoyt Curtin, por ejemplo, era un talento increíble bueno, incluso componía, le decía a Josep Barbera un poco cuál era la premisa de la serie, pues de los Picapiedra o de Don Gato y su pandilla. Y llamaba, bueno, ellos cuentan que, no sé si será también un poco generando un poco de leyenda, pero bueno, ellos cuentan en las entrevistas que era en plan eso, que se le contaba la premisa y a los 15 minutos les llamaba Hoyt Curtin y les decía, ya tengo La la propuesta. tonada, sí, 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 y que funcionaba perfectamente. Luego, aparte de eso, no sé, o sea, a nivel de sonidos es perfecto porque también tienen en cuenta contratar a actores de voz que son pues, grandes talentos de la época, como June Foray o Mel Blanc, que era el hombre de las mil voces, que había trabajado para la Warner también y que bueno, pues aquí pues también funcionó muy bien con muchos personajes de Hanna-Barbera y Ujú. que bueno, pues que en ese sentido, pues es que en todos los aspectos de la producción, la verdad es que tuvieron ideas muy brillantes, que es lo que les hizo pues, posicionarse, como bien decías, en las tres cadenas principales de Estados Unidos y gracias a la red de difusión, pues por todo el país. Vamos, Sí, o sea, rápidamente sus series de dibujos animados fueron teniendo cada vez más éxito. Aparte, para meterse dentro de las grandes cadenas, pues iban de la mano de algún sponsor fuerte, como era Kellogg's o bueno, sobre todo, bueno, en el caso de las series ya más para adultos, para el prime time, cuando llegan con los Picapiedra, pues se aunan con Winston, por ejemplo, que eso es bastante curioso, que una serie de dibujos animados ahora como que nos llama bastante la atención que vaya de la mano de una tabacalera, pero que, bueno, al final era una serie que era realmente pensada para toda la familia y más para los padres. O sea, que es que al final tampoco, pero en ese sentido pues también eran muy inteligentes, ¿ya? Porque sí, sí, así sí, sí. lo que era el riesgo económico pues estaba diluido entre el sponsor, la cadena y ellos, con lo Sí, cual, sí, bueno, sí, sí. en ese Bueno, pero sentido. hay un tema que explicas cronológicamente en tu libro, que los tres primeros años, digamos, del año 57 al año 60, el crecimiento es exponencial, es brutal.
aumentan muchísimo el número de trabajadores, hacen 3 mudanzas porque no caben, van, digamos, al final acaban creando, o sea, construyendo un edificio nuevo como estudio de trabajo y en parte es por el hecho de que tienen los derechos claro, de sus creaciones, con lo cual toda la industria paralela también les supone un ingreso, es decir, que todo el merchandising, lo que dices de la publicidad, los juguetes, los cromos, todo esto, la ropa, todo esto les supone también una entrada de dinero brutal. Es decir, que hay un momento en que hablas de una cantidad de millones, es que me lo apunté aquí porque me dejó, decía que de un año al siguiente, me parece que decías que en un año habían ganado 3 millones, y al año siguiente habían ganado como 200. Es decir, que el orden de magnitud era todo brutal, Exponencial, ¿no? sí, 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 sí. sí. ¿Vale? Sí, Entonces, sí, todo esto también hay que enmarcarlo en varias series muy importantes, pero hay un personaje que destaca sobre el resto, ¿no? que es Yogi, sí, sí, claro. Sí, sí, el oso Yogi es el que mejor funciona dentro del estudio y que, bueno, a nivel de merchandising, pues es una mina de oro. Todo lo que producen de muñecos y cómics y demás, todos son beneficios, vamos, a gran escala. Y bueno, fíjate que es una serie que es un personaje que aparece en un primer momento como un segmento dentro de la serie de otro personaje, como el Huckleberry Hound, Ujú. el perro morado y, bueno, azul morado y que, bueno, que consigue tanta notoriedad que consigue su serie propia y, bueno, luego a partir de ahí, pues se generan varios largometrajes. Bueno, el primer largometraje del estudio está protagonizado por este personaje, luego hacen diversas series sobre él, más especiales, incluso, bueno, llegan a conformar un universo hanna-barberiano, por así decirlo, en el que Sí. todos esos personajes, todos esos animales Hacían, parlantes, sí, se hacían historias entre ellos. Sí, sí, sí. sí, sí, como un crossover, como ahora estamos tan Sí, sí, sí. acostumbrados Pero bueno, es que ellos innovaron en muchísimas cosas, porque en realidad ellos tenían un proceso creativo muy interesante desarrollado durante 25 años y se lo llevan a la televisión porque como ellos hacían cortos de 5, 6 o 7 minutos, cuando les piden episodios de 21, en primera instancia lo que hacen es episodios de 21, pero de 3 historias diferentes, de 3 personajes diferentes. Con lo cual no se cansa el espectador, ellos mantienen el proceso creativo igual que tenían antes y los guiones, digamos, tienen una cierta continuidad porque se marcan en esos 7 minutos, ¿no? Que tienen un inicio, un desarrollo y un final, un desenlace en 7 minutos. Y bueno, eso, ellos innovan en esta forma de venderte el producto, con lo cual tienes 3 personajes principales y todo un montón de secundarios, con lo cual el merchandising se multiplica por 3 en todo lo que supone. Y todo esto por las diferentes cadenas y en cada una con sus 3 personajes. Esto me parece absolutamente fascinante, ¿no? Sí, la genialidad, porque al final eso no, además son capítulos autoconclusivos, que no te hace falta ver lo anterior ni lo posterior, lo puedes ver en cualquier momento esos capítulos Sí. y se dan cuenta muy rápido, porque sí que es la primera serie, la de Raffi Reddy, que es, bueno, la primera serie que realizaron para televisión, que estaba protagonizada por un perro y un gato. Ahí sí que era una serie de continuidad, sí que había que ver el capítulo anterior para entender el siguiente. Pero a partir de entonces, o sea, la siguiente serie que hacen, que es la de Huckleberry Hound, sí que es bueno, como un contenedor, ¿no? Un contenedor de 3 segmentos principales, con 3 segmentos, con historias independientes, que luego, bueno, como digo, pues acaban, con el paso del tiempo, pues acaban conformando, juntando todo como si perteneciera al mismo universo, que es ese universo en el que Yogi, pues es el líder de la banda Ya. y empiezan a generar series con Yogi como el personaje protagonista y con el resto de personajes que hemos estado viendo en otras series como el Lagarto Juancho, Maguila Gorila, Canuto y Canito, etcétera, que bueno, que ya apelan a cierta nostalgia ya del espectador que los ha visto hace 10, 15 años. Sí. Pues claro, son series que ya empiezan a funcionar, en ese sentido son muy inteligentes de eso, de aprovecharse de la propia nostalgia de series que ellos mismos han hecho lustros anteriores. O Sí, sea que sí, en sí. ese sentido también son. También innovan
en ofrecer un producto que no solamente es para niños, claramente, sino que también pueden ser para adultos. Y ahí es donde nace Los Picapiedra, que también es otro bombazo y que pone yo creo que pone las bases de lo que después hoy tú dices en tu libro que no existirían los Simpsons si no hubiera existido antes Los Picapiedra, ¿no? Para que nos entiendan los que nos están escuchando ahora, es que todo esto es sorprendente, ¿no? Es decir, una de las cosas que es nuevo, pionero en Los Picapiedra, es que el matrimonio duerme en la misma cama. O sea que los dibujos animados de Los Picapiedra se inspira en las series de comedia que son parejas que tienen así conflictos de pareja y tal, con un toque de comedia. Pero lo curioso es que cuando van a dormir, duermen en la misma cama cuando en las series de acción real, digamos, duermen en camas separadas, ¿no? Y eso bueno, son curiosidades que me parece y ellos iban abriendo camino en muchos sentidos, incluso en este, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Sí que los Picapiedra en ese sentido, pues fue un boom bueno, lo utilizaban pues para intentar avanzar en ciertos aspectos. Sí que bueno, luego después de que durmieran juntos, pues al cabo del tiempo, pues Vilma aparecía embarazada Sí. bueno, tenían un bebé, ¿no? O sea que eso también era una cosa también bastante, bueno, dentro del dibujo animado para televisión, completamente inédita y que los espectadores fueran siguiendo un poco ese embarazo, pues es una cosa, bueno, que Bueno, que mantenía a la gente muy... sí, sí, que hay una cosa que también es muy interesante para entender por qué pasan las cosas, que tú has hablado sobre el tema de la importancia de ahorrar en coste las producciones, pero claro, ellos piensan que si los personajes hablan más, es más barato el dibujo, que si están luchando, cayéndose o chocando, es decir, que si están en una conversación, con lo cual estos episodios de 30 minutos les va bien porque pueden establecer diálogos, pueden hacer conversaciones, pueden estar hablando ¿no? Pedro y Pablo y luego Vilma tal, y decir que son conversaciones digamos en que están más rato hablando y eso disminuye el número de dibujos que tienen que hacer, ¿no? Sí, sí, totalmente. De hecho, animadores más tradicionales como Chuck Jones, por ejemplo, o luego más adelante Bill Plympton, que son animadores que son explosivos con la animación, que está todo el rato el dibujo haciendo barbaridades, vamos, o moviéndose de un lado para otro, espídicos completamente, se referían a las producciones de Hanna-Barbera como radio ilustrada, por ese aspecto. O sea, que en ese sentido sí, lo que pasa es que los personajes eran tan carismáticos y los fondos eran tan preciosos, aunque fueran súper simplistas, y luego los diálogos eran interesantes, o sea, aunque fueran pues una perorata o diálogos larguísimos de un personaje contra otro, eran interesantes, o sea, que al final sí que atraían a la gente Es con verdad. eso. Es verdad. Y luego siguen, ahora estamos hablando, haciendo un resumen muy grande del libro, pero ellos siguen evolucionando, ven que aquí hay un nicho muy interesante con animación para adultos, e introducen un concepto muy interesante que es introducir el terror en dibujos animados dirigidos a un público infantil y juvenil, ¿no? Y también para adultos, pero bueno, y aquí aparece otro bombazo como es Scooby-Doo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Totalmente, sí, sí, justo en esa época, pues ya más en los 60, vienen de una década en la que los superhéroes se ponen muy de moda, ellos crean sus propios superhéroes también, crean al fantasma del espacio, crean bueno, pues al trío Galaxia, bueno, pues un montón de superhéroes, pero bueno, la Liga Americana de Padres, bueno, pues se manifiesta contra este tipo de dibujos porque los ven demasiado violentos y bueno, pues las cadenas empiezan a echarse para atrás y tienen que buscar una solución. Dentro de en ese momento, pues se les ocurre, bueno, se le ocurre a uno de los productores de una de las grandes cadenas, a Fred Silverman, bueno, pues desarrollar una serie, hablar con Hanna-Barbera para que desarrollen una serie de un grupo de chavales que resuelven misterios. Es ahí cuando a Hanna-Barbera pues empiezan a trabajar en el estudio bueno, pues desarrollan Scooby-Doo, bueno, que en un principio iba a tener un tono mucho más sombrío y mucho más serio, pero que bueno, que
todavía pues pesaba ese sentimiento de que, bueno, la censura de los padres podía influirles a las cadenas en que no se viera el producto, y bueno, tiraron más hacia el humor, pero que bueno, fue un acierto totalmente. O sea, la serie funcionó tan bien que bueno, estuvieron durante décadas pues igual creando series basadas en el personaje, o sea, ya introduciendo a primos, sobrinos y a toda la familia del gran danés. Pues sí. Sí, sí, sí. Bueno, ahora estaba pensando en lo que decía antes del universo. En mi libro de Robots en el cine explico que la serie animada de Los Cuatro Fantásticos, el personaje de la antorcha humana no sale y lo sustituyen por un robot. Y el motivo era que tenían miedo de que los niños jugaran con fuego o que saltaran por una ventana para volar o algo por el estilo. Hicieron los dibujos animados de Los Cuatro Fantásticos de Marvel, pero sustituyendo la antorcha humana por un robot. Digamos que estamos en una época donde al final la censura y sobre todo la autocensura al final deja huella en todos los sectores y también evidentemente en en el de la animación, ¿no? Yo creo que en tu libro haces un exhaustivo análisis de muchísimas producciones. Podemos hablar de Los Autos Locos, también de los largometrajes que hicieron de muchos de estos títulos emblemáticos, desde Los Oyogi, Los Picapiedra, luego la visión en imagen real, como Los Picapiedra, por ejemplo, que esto también hay otro libro de Amblin que explicamos, que se explica, el Javier Millán, el compañero Javier Millán también explica cómo Steven Spielberg se hace con los derechos de la película de Los Picapiedra. Bueno, todo esto lo explicas con mucho detalle en tu libro, pero hay un tema que me parece muy interesante desde su punto de vista empresarial, y es que ellos, en plena vorágine y éxito brutal de la empresa en los años 60, deciden, entre comillas, malvenderla. Sí, Y totalmente. O ellos sea, le ofrecieron un cheque con muchos millones encima de la mesa y vieron esos millones encima de la mesa y dijeron, pues la vendemos. venga, sí, porque al final, sí, en ese sentido, bueno, les ofrecían bastante dinero, sí que era un momento en el que, pues, en cualquier momento podía cambiar el paradigma, como había pasado anteriormente, y que por sus dibujos, por lo que fuera, empezaran a no funcionar, y ellos, pues, bueno, a ellos les Bueno, ofrecen me una imagino cantidad. que estaban preocupados. En el año 65 Uh-huh. ellos tienen 55 y les ofrecen 12 millones y medio de Correcto, dólares, 12 dices, millones y medio, 12 sí. millones y medio, y ellos dicen, bueno, pues 6 para cada uno, me pago aquí una juerga y una casa y tal. Y también, y aparte Sigues trabajando en el sigues estudio trabajando como exactamente directores, o sea que al como, final ahí seguirían recibiendo su jornal, su buen jornal todos exactamente, los meses, vamos, todas pero, las pero semanas. para que tengamos un orden de magnitud de lo que supuso, en el año 65 lo venden por 12 millones y me ha apuntado aquí que en el año 91 el que les había comprado a la empresa la vende por 320 millones. O sea, aquí Correcto. el que le compra por 12 lo vende por 320. Pero bueno, es lo Sí, 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 que... Esto es el total. mercado, ¿no? Esto es Sí, el sí, sí. mercado. De hecho, se lo preguntaban a Josep Barbera en alguna entrevista de por qué le habían vendido a esa cantidad, y decía que no quería contestar a Hombre, esa pobre. pregunta. Sí, bueno, claro, es que en el momento me imagino que cada uno toma las decisiones que piensa que le va a Ya, ya, proteger y claro. luego con el paso del tiempo se Sí, da a cuenta. toro pasaba muy fácil, sí, sí, De está claro. hecho, Turner, Turner la compra en el año 91 y no tarda mucho en vendérselo a Warner, que también se No, forraría. no, no, no. Sí, 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 tarda un tiempo. Al final la Warner va absorbiendo todo, y sí, sí, acaba absorbiendo también a todas Bueno, las producciones de Turner, que Turner también había juntado dentro de su catálogo a las producciones de Metro Goldwyn Mayer, con lo es cual verdad. dentro del mismo se había aglutinado todo Hanna-Barbera de toda la historia, o O sea, sea, que desde que vuelven a recuperar los derechos a Tom de y Tom y Jerry, sí, Jerry. sí, Sí, eso sí, es. originales. Qué mundo más curioso, de verdad. Qué mundo más curioso. Pero bueno, en cualquier caso, en realidad el hecho de que Warner fuera comprando todas estas empresas, al final lo que se pierde es la identidad de cada una de ellas, y tú dices que eso es el efecto definitivo para diluir Hanna-Barbera dentro de Warner y constatar, digamos, que es el final, y que además en paralelo, desgraciadamente, evidentemente, pues en paralelo acaban falleciendo
ya a los 90 años de edad acaban falleciendo los dos, con lo cual, de hecho, tú explicas que hasta final ellos siguen produciendo y trabajando hasta los 90 años, porque claro, los 90 años quiere decir el año 2000, y ya prácticamente, digamos que tu libro va muy bien porque puedes explicar Hanna-Barbera de verdad desde el principio hasta el final, aunque sí que es verdad, porque lo explicas también en el último capítulo, en los dos últimos capítulos, es verdad que el legado de ellos se mantiene, evidentemente, con los derechos de los personajes, pero el trabajo de ellos tiene digamos, un antes y un final claro, que es con su venta a Warner, esa, digamos, mezcla con otros estudios y con la muerte de ellos dos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Ahí se empieza a diluir. De hecho, bueno, los personajes a partir de entonces, aunque los han intentado revitalizar, no han funcionado No es lo prácticamente mismo. bien. No, no es lo No mismo, es no es lo lo mismo. mismo. No, no, han perdido mucha fuerza. O sea, aunque la han intentado llevar a la animación, a los Picapiedra, a la animación infantil, a Scooby-Doo, a la animación para adultos más bestia, con la serie de Velma, esta Sí. última que han sacado en HBO Max. Como que no funciona. Sí que han tenido cierto éxito, pues eso, como bien decías, las producciones, algunas producciones de acción real, pero bueno, que al final también Cosas muy como que puntuales. cosas muy puntuales, exactamente, Sí. pero Bueno, la esencia se ha perdido por el lo que camino. sí que es verdad es que esta idea de Turner, digamos, de crear un canal de serie que en su momento fue Cartoon Network, un canal que esté todo las 24 horas emitiendo, la realidad es que eso nos da la oportunidad de poder ver, digamos, todo el siglo XX, una producción muy intensa. Y sí que lo que dices de que cuando se producen cosas nuevas, pues a veces aciertan y a veces no, pero sí que es verdad que tenemos un fondo accesible Sí, 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 que, vamos. Aquello que fue increíble porque si no, gente de mi generación no hubiéramos visto claro. pues muchas producciones antiguas de los Picapiedra y sí que se dio pues esa curiosidad de que con la generación de mis padres y la nuestra, la generación de nuestros padres y la mía, vamos, compartimos esas referencias culturales de Hanna-Barbera gracias a Ted Turner y a Cartoon Network, lógicamente, porque al final reponían muchos cortometrajes desde los años 30 de la Warner, de Metro Goldwyn Mayer, bueno, pues de otros estudios y aparte todas las producciones de Hanna-Barbera. Con lo Sí. cual, bueno, pues eso fue pues un triunfo, la verdad. Eso es estupendo. Pues sí, y más triunfo todavía si tenemos la oportunidad de leer tu libro y que nos permita entender de forma cronológica y el por qué pasaron las cosas como pasaron. Oye, ha sido un placer hablar contigo y leerte sobre todo y que nos ha servido para aprender muchísimo. ¿Tú tienes alguna cosa que quieras comentar para acabar que no haya salido a lo largo de la charla? Pues sí, bueno, aparte de darte las gracias otra vez, Jordi, que me lo he pasado fenomenal contigo, repasando un poco los grandes momentos de la historia de estos dos titanes, porque son dos figuras súper importantes dentro del dibujo, de la historia del dibujo animado, no solo estadounidense, sino mundial. Y bueno, pues también dar las gracias a Lorenzo Pascual, de la editorial Diablo Ediciones, por bueno, confiarme este proyecto, que bueno, la verdad es que pues igual que comentabas al principio, pues yo tenía una idea vaga del estudio, pero hasta que no me he puesto a investigar sobre ellos a fondo, pues no me he dado cuenta de la realmente importancia que tienen y lo bien que se supieron adaptar a todos los momentos importantes de la industria del cine y la televisión. Y bueno, básicamente eso. Y bueno, animar a todo el mundo que escuche esta charla pues a comprar el libro y a disfrutarlo. Muy bien, oye, pues yo te deseo muchísima suerte porque tu suerte es la nuestra porque significará que el libro tiene interés y que te permitirá continuar publicando libros similares y nosotros disfrutando de esta investigación. Así que muchísimas gracias, Adrián, ha sido un placer conocerte y hasta la próxima. Hasta la próxima, Jordi. Un abrazo. Un abrazo, adiós.